Para nuestro proyecto de investigación, después de analizar los distintos derechos fundamentales que estudiamos durante nuestra clase de Constitución y Democracia, nos llamó la atención estudiar más a profundidad qué es el derecho de petición, pues consideramos que no tenemos un conocimiento muy amplio de este y aparte de esto, la sociedad, las personas tampoco lo conocen muy bien o no saben cómo o en qué casos se presenta un derecho de petición. Y considerando que este es un derecho fundamental que está consagrado en nuestra Constitución política, decidimos acudir ante un juez, pues estos tienen un amplio conocimiento en este tema, para que nos dé un poco más de contexto y nos dé más profundidad sobre en qué consiste este derecho fundamental. Estamos con la jueza Catarina Niño del Juzgado 50 Penal de Circuito de Ley 600 y ella nos va a ayudar con una serie de preguntas como entender más sobre qué es el derecho de petición y en qué consiste. Y entonces nuestra primera pregunta sería ¿en qué consiste el derecho de petición? El derecho a petición es una solicitud respetuosa que realizan los ciudadanos ante cualquier entidad, independientemente si es pública o privada o particulares. Esta solicitud se encuentra regulada por nuestra Constitución Política, artículo 23, elevándola a derecho fundamental. Durante varios años, desde la expedición de la Constitución Política en el año 91 hasta el año 2015, veníamos con una presentación de un derecho de petición regulado o con algunas directrices de la Corte Constitucional. Es así como el gobierno expide la ley estatutaria a través de nuestro Congreso 1755. Esta ley regula el derecho de petición y da algunas pautas, más que en la presentación de esas solicitudes respetuosas, que es lo más importante. ¿Por qué la palabra respetuosa? Porque no debemos presentar esta solicitud, disculpa la redundancia, con palabras groseras o hablando mal de la institución o la entidad, sino simplemente con palabras cordiales hacerle ver en qué necesito, qué requiero o qué falencia se está cometiendo por parte de la entidad pública, privada o particular. Y a su vez, en esta ley se regula no solamente para los particulares esas solicitudes, sino también para las entidades esas respuestas que se debemos entregar. E igualmente, si no soy como el área encargada dentro de esta entidad, debo correrle traslado a la entidad a la otra parte de a la otra área, discúlpeme, de la misma entidad para efectos de que le den respuesta al ciudadano dentro de los 15 días hábiles. Este término es absolutamente importante porque ninguno nos podemos sobrepasar. Este derecho de petición se puede presentar bien sea por escrito o verbalmente y la entidad tiene el deber de contestarlo de la misma manera. Igualmente hay que aclarar que el derecho de petición es un escrito, si se va a hacer de esta manera muy sencillo: nombre, número de identificación, qué estoy buscando con el derecho de petición, qué quiero con la petición, por qué la quiero, y a su vez en la parte, o bien sea abajo, al inicio, dar los datos personales a los cuales se tienen que entregar o se debe remitir esta respuesta. Ya que podremos decir que este derecho tan simple tiene relación con otros derechos fundamentales muy importantes, como el de salud, pues muchos otros, o sea que el llevar bien este proceso, hacer un buen manejo de este derecho de petición puede afectar de una buena manera o de una mala manera al resto de derechos. Sí. Okay. Y piensas que el derecho de petición tiene, o sea, la gente, el contexto, los habitantes de Bogotá o de Colombia, tienen la suficiente información sobre el derecho de petición, o sea, o hay suficiente pedagogía de saber cómo se presenta o pues cuál es el fin de que exista este derecho. Bueno, si bien es cierto, se ha buscado por parte de diversas entidades y de las mismas gobernantes, por así decirlo, tanto locales, departamentales como el gobierno nacional, sensibilizar al ciudadano frente a lo que es un derecho de petición, es decir, presente usted su solicitud y que independientemente que no lleve en la parte de arriba derecho de petición o artículo 23 de la Constitución Política, cualquier funcionario, cualquier entidad entiende que eso es un derecho de petición, conlleva a que el ciudadano no lo tenga tan claro. Es porque lo digo,
porque cuando presentan las solicitudes o no están bien asesorados o hacen peticiones que no corresponden a un derecho de petición, o en otros casos acuden a los abogados para que se les realicen ese derecho de petición, algo que ellos mismos lo pueden presentar, como ya lo hemos dicho, de manera verbal o escrita. E igualmente, cuando lo presentan a través de este abogado, no lo hacen a través del abogado, es el abogado el que le realiza el derecho de petición y evidentemente pues conlleva a un pago de unos honorarios y que pues por algo que es tan sencillo no se justificaría que el ciudadano debiese pagar para ello. Ahora, también tenemos otra problemática y es que las entidades ponen trabas para la presentación de ese derecho de petición. Entonces, en lugar de decir al señor, mire señor o señora, o la persona que presente ese derecho de petición, se lo podemos recibir de esta manera o solamente necesita que usted o verbalizarlo, empiezan a decir no somos la entidad, tenemos que llenar un formato, tenemos que tiene que llenar estos requisitos especiales, es decir, le ponen muchos requisitos, muchas arandelas frente a algo que es tan sencillo y que pues evidentemente conlleva a una mayor traba. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en las entidades bancarias, que omití decirlo en la respuesta anterior, que es cuando le hace la solicitud, mire, necesito simplemente que usted me informe en qué estado va mi crédito, eso es una petición, porque estoy reportado en las centrales de riesgo, porque usted no me ha retirado entre las centrales de riesgo, y las entidades empiezan a solicitarle sus estados de cuenta, empieza a pedirle sus consignaciones, o en el peor de los casos, esa cartera la vendió a otra entidad. Entonces, en lugar de resolverle una información que ya tiene la entidad, empieza a pedir documentación y por eso conlleva que haya una traba y un conflicto para ese ciudadano y pues obviamente se congestione también el sistema judicial frente a la presentación de acciones de tutela. Igualmente ocurre, como bien lo has dicho, en el derecho a la salud. Presento una solicitud porque no tengo traslado de mi IPS, porque no estoy debidamente afiliado o porque no me entregan el medicamento. Entonces es mucho más fácil que la misma entidad resuelva ello y lo que están haciendo es que pasa el tiempo, no resuelven, tienen que presentar las acciones de tutela, pues evidentemente no solamente se está vulnerando el derecho a petición, sino el derecho a la salud al trabarle esta situación a los ciudadanos. Ok, bueno, muchas gracias. Creo que pues con estas preguntas aclaramos mucho pues qué es el derecho de petición y ya podremos aplicarlo mejor en nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias. Después de conversar con la jueza, llegamos a la conclusión de que efectivamente hace una falta de pedagogía efectiva para que las personas conozcan bien qué es este derecho de petición. Es por esto que decidimos ir a las calles y entrevistar a distintas personas preguntándoles si saben qué es el derecho de petición, si en alguna vez han hecho uso de este, y en caso de que no sepan o solo lo hayan escuchado, explicarles muy claramente con un folleto en qué consiste, en qué casos pueden presentarlos, cuál es el tiempo, y aparte de eso darles un formato básico para que entiendan o sepan que no es necesario acudir ante un abogado o tener mucho conocimiento sobre el tema, sino que solo tienen que hacer una petición respetuosa para que así hagan cumplir su derecho y pues no se vea violado el derecho de petición como se sigue viviendo en este momento. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para la universidad estamos haciendo un proyecto sobre informar a la gente sobre los derechos de petición. Entonces quiero saber si alguna vez has tenido un inconveniente o has tenido que presentar un derecho de petición. Sí, he tenido que presentar derecho de petición en alguna ocasión yendo de Cartagena hacia Montería a la altura de Barranquilla. Sacaron 2 fotocomparendos seguidos con diferencia de 30 segundos. Lo pasé a circulación y tránsito, no me hicieron caso. Lo pasé al Ministerio de Transporte, tampoco. Duré como 2 meses y al fin y al cabo no me solucionaron nada. Al final me enviaron una carta diciendo que de los fotocomparendos, en los sitios donde sacan estos fotocomparendos tienen autonomía. Ah, ok.
Porque, mira, aquí hay un folleto en el que tenemos información sobre el derecho de petición y el plazo máximo en el que te pueden solucionar es en 15 días desde que tú lo hiciste. No conocía este dato, no lo conocía. Sí, entonces Me parece muy si importante. se te vulnera el derecho, tú puedes recurrir a una tutela. Perfecto. A una Me tutela. parece muy buena información. Entonces, mira, acá atrás también tenemos como el formato del derecho, pero pues si ya lo conoces. No. Y acá está como a quiénes, cuánto tiempo tienen para responderte y todo este tema. ¿Listo? Le agradezco mucho. Vale, muchísimas gracias, muy amable. Buenas tardes. ¿Alguna vez has tenido algún inconveniente con una entidad pública o privada? Sí, claro. ¿Y alguna vez has hecho un derecho de petición pues para saber lo que pasó? ¿No hay problema? No, pues sabe que no. No, bueno, aquí te cuento que tú tienes el derecho de petición, que es un derecho fundamental que te concede la Constitución de Colombia, y más que todo se hace cuando tú tienes que hacer una queja o un reclamo. Entonces, en tu caso, lo mandarías, te lo tienen que responder en un máximo de 15 días y lo puede solicitar cualquier ciudadano. Aquí atrás de este folleto está un formato, no es necesario contratar ningún abogado ni nada, aquí está y pues simplemente lo tienes que llenar con los hechos, haciendo la petición y la notificación. Mira. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiéramos saber si usted en algún momento ha tenido que presentar alguna queja o algún inconveniente con una entidad pública o privada. Sí. Pues en mi oportunidad sí lo he requerido en varias oportunidades porque en diferentes compañías he estado como representante legal. Entonces sí hemos ejercido el derecho de petición ante entidades del Estado y ante entidades del Distrito de Bogotá. Muchas gracias. Bueno, ¿usted considera que el derecho de petición se conoce como mecanismo de participación de los ciudadanos? Bueno, como te digo, muchas personas conocen que existe un derecho constitucional que es el derecho de petición, pero muchas personas no saben cómo lo tienen que implementar y cómo lo deben presentar ante la diferente entidad que ellos lo quieren solicitar. El tiempo de respuesta, que debe ser máximo 15 días, que no estoy seguro, que usted ya lo ha presentado, entonces Sí, seguramente sabe No. si lo cumplen o no. La gran mayoría de las entidades no cumplen con el plazo que tiene estipulado, pues como está ahí consagrado en el artículo 23 de la Constitución. Muchas veces se van a un mes, 2 meses sin dar respuesta y incurren en el silencio administrativo, que es lo que por lo general hacen este tipo de entidades. Además de eso, tenemos por acá un formato de derecho de petición para que las personas que no saben presentarlo y que necesitan hacerlo y no tienen como conocimientos legales ni nada por el estilo, pues tengan una base. Qué bien, es una orientación que yo leo que es muy clara porque está obviamente relacionando el orden que debe llevar el derecho de petición y cómo debe ser sustentado el derecho. Me parece muy bien. Bueno, se lo entrego por si... Muchísimas gracias. Los felicito porque es un trabajo importante y darle orientación al ciudadano colombiano es muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna vez ha tenido algún inconveniente con una entidad pública o privada? Sí. ¿Sí? ¿Tuvo la necesidad de presentar un derecho de petición o cómo lo solucionó? Sí, se hizo un derecho de petición. ¿Y fue viable? ¿Sí le dieron respuesta rápida? Pues dieron respuesta, pero no resolvieron el problema. No resolvió el problema. Bueno, entonces en ese caso, cuando no resuelven el problema, hay otra medida para buscar la solución y es presentar una tutela que obliga, digámoslo así, a la persona responsable a solucionarlo. ¿Sí? Bueno, y en caso tal que necesite hacer un derecho de petición a algún familiar o a alguna persona que conozca, aquí le presentamos una guía que le podría servir. Ah, ¿Sí? bueno. Entonces, eso era todo. Muchas gracias, espero Bueno, le gracias. sirva. Hasta luego. Listo.